el día de hoy voy a seguir con la serie de mensajes que con la serie de mensajes que hemos comenzado desde enero. Pero este mensaje pudiera ser como la continuación del mensaje que comenzamos la semana pasada o que predicamos la semana pasada. Y para esto yo creo que usted vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 4 y quiero comenzar ahí y luego vamos a ir a Hechos capítulo 13. 2 de Timoteo capítulo 4 dice así: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan los que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Acompáñeme a orar, por favor. Padre amado, mi anhelo en este día es que salgamos de este lugar con una convicción tal que querramos, Señor amado, leer la palabra, abrazar la palabra, creer la palabra, enseñar, predicar la palabra, vivir la palabra. Señor amado, que cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que están a través del campus digital, que nos apasionemos por tu palabra. Ese es mi mayor anhelo y deseo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si hay algo que yo creo que todo comienza es con la palabra. Y hoy voy a estar hablando de esto porque creo que es sumamente importante. Pero en el libro de Hechos capítulo 13, para continuar esta serie de mensajes, en el libro de Hechos capítulo 13 comienza en el versículo 2 diciendo así: cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designan a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Allí en la ciudad de Salamina fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Y si nosotros, todo el mundo, bueno, no todo el mundo, mucha gente a mí me pregunta o me dice: pastor, es que yo todavía no sé cuál es mi llamado. Yo estoy buscando cuál es mi llamado. Yo estoy esperando a que Dios me hable cuál es mi llamado. Y escúcheme, usted no tiene que esperar a que Dios le revele cuál es su llamado. El llamado que todos nosotros tenemos es de compartirle a otros de Cristo. Lo que yo estoy haciendo desde acá arriba es compartirle a otros de Cristo. Lo que hice ayer cuando estaba en la tienda es compartirle a otros de Cristo. Lo que hice la semana pasada con mi vecino que acabo de conocer es compartirle la palabra de Cristo. Y hablarle de Cristo es todo lo que hago y es todo lo que todos debemos hacer. Pablo y Bernabé fueron llamados, enviados por el Espíritu Santo, llamados y enviados por el Espíritu Santo a una sola cosa. No fue a hacer una gran iglesia, no fue a ser apóstoles, no fue a hacer viajes misioneros, fue a predicar la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que romper con esa mentalidad de que solamente los que comparten la palabra son los que están allá arriba o los que tienen ciertos puestos.
Dios nos pone en posición a nosotros. Todos los días, escúcheme, todos los días usted tiene la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo. ¿Y por qué Dios está tan interesado en que hablemos de la palabra? Lo primero es porque es por medio de la palabra que las personas llegan a la fe. Romanos 10:17 nos dice: así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. No podemos desarrollar nuestra vida en la fe ausentes de la palabra de Dios. Porque si la fe que desarrollamos o la que profesamos tener no está basada en las escrituras, no está basada en la palabra, entonces esa fe es basada en emoción y no convicción. Y esa fe no nos sostiene si es basada en emoción. Pero cuando es basada en la palabra, entonces estamos basando nuestra fe en convicción. Y en medio de cualquier situación, esa fe nos mantiene. Lo segundo, por lo que yo creo que Dios está tan interesado en que le hablemos a otros de Cristo, es porque la verdad revelada en la palabra es la que nos hace libres. La verdad revelada en la palabra es la que nos hace libres. No es la emoción lo que te hace libre. No es si te sientes que eres libre. Es cuando crees la palabra y lo que la palabra dice de ti, eso es lo que te hace libre. Ustedes saben lo que Jesús le dijo a los discípulos. Le dijo: y conocerán la verdad, y que los hará libres, y la verdad los hará libres. La verdad de la palabra es lo que nos hace libres. Yo no necesito ir donde nadie para que me imponga manos para ser libre. Yo no necesito buscar un profeta que me profetice para ser libre. Usted no necesita venir donde el pastor para ser libre. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Ver, leer, creer la palabra. Y a través de la palabra es que somos libres. Lo tercero por lo que yo creo que Dios está interesado en que hablemos, leamos y confiemos en la palabra, es porque la palabra nos mantiene firme en medio de toda situación y toda circunstancia. Y Jesús dijo estas palabras que yo quiero que usted por favor las atesore. En Mateo 7:24 al 27, Él dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es ¿qué? Sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran estruendo. Es por medio de la palabra, de la lectura de la palabra, del estudio de la palabra, de llenarnos de la palabra, que nosotros nos podemos mantener firmes en cualquier situación. En medio de cualquier dolor, de cualquier angustia, es la palabra lo que nos mantiene firmes. Cuando hemos puesto nuestra fe en la palabra, cuando creemos la palabra y nuestra fe se afirma por la palabra, no solamente nos afirma, sino que nos guía, nos consuela, nos ministra, nos bendice. Lea la palabra. Háblele a sus amigos de la palabra. Lo cuarto por lo que yo creo que Dios está interesado que prediquemos la palabra es porque nuestra esperanza en la vida eterna proviene de la palabra de Dios. Nuestra esperanza en la vida eterna proviene de la palabra de Dios. Escúcheme, ninguna de las cosas que nosotros podemos ver como sólidas, firmes en nuestra vida,
deben nacer ni del sueño que tuvo alguien, ni de la revelación que tuvo alguien. No, lo único que nos permite creer en la vida eterna es la revelación que tenemos de la palabra de Dios. Y Pedro advirtió acerca de esto. Él dijo en 1 de Pedro 1, 23 al 25, pues han nacido de nuevo, pero no una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Mire, escúcheme, lo más valioso que usted tiene en su casa no es su carro, ni su televisión, ni su PlayStation 5. Bueno, ese es lo segundo más valioso que yo tengo. Ese no me lo toca a nadie. Pero lo más valioso que usted tiene en su casa es la palabra de Dios. Y usted puede decir, no, lo más valioso son mis hijos. No. La palabra. Porque si usted ama, lee, estudia, habla de la palabra, ahora usted va a afirmar a sus hijos en la palabra. Lo más precioso, preciado que usted tiene en su casa es la palabra de Dios. Y aún así mucha gente no la lee. Hubo una encuesta que hicieron no hace mucho a más de 40,000 personas. Y esta encuesta reveló que de las personas encuestadas, ¿qué se dice? No están mis maestras que después me van a corregir. Ok, gracias. Desde allá me hizo, ok. De las 40,000 personas que fueron encuestadas, reveló que las personas que leen la Biblia al menos 4 veces por semana, escuche, reportaron mejor salud mental, emocional y en todas las áreas de su vida que la leían con menos frecuencia. Incluso tenían menos pensamientos de suicidio, estrés, ansiedad, tenían una mejor relación matrimonial, familiar, una mejor eficiencia académica y laboral, se sentían más felices y con fe y esperanza que las personas que la leían menos de 4 veces a la semana. Esto es lo más preciado que tenemos en nuestra casa. Léala. Por eso usted ve que lo que le leí al principio, o sea que llegará el día, el tiempo que la gente lo que quiere es escuchar lo que quieren escuchar. Y cantidad de cristianos se la pasan en YouTube buscando y en Facebook buscando, en TikTok buscando una palabra de motivación. Tú tienes la Biblia. Tú no tienes que estar buscando en TikTok a alguien una palabra que me llene, que me motive. Tienes la palabra de Dios. Y cuando la lees te llena, te motiva, te afirma, te bendice. Tenemos que leer la palabra. Continuemos para que vea esto. Dice el versículo 6. Después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla, hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. El tal se había pegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque ¿qué quería hacer? Oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera.
Qué interesante que la Biblia nos explica que este hombre, este gobernador, era un hombre inteligente y con gran autoridad, pero aún así tenía deseo de escuchar, de oír la palabra de Dios. Y es que no importa cuál sea nuestro estatus social, nuestro nivel intelectual, nuestra capacidad económica, nuestro nivel de influencia, todos nosotros tenemos, todas nuestras almas tienen sed y hambre de la palabra de Dios. Y como usted puede ver, siempre el diablo se opondrá. No solo que escuchemos, no solo que leemos, sino se opondrá que creamos la palabra de Dios. Siempre el diablo busca la manera de persuadirnos para que no creamos la palabra de Dios, para que no leamos la palabra de Dios, para que no confiemos en la palabra de Dios. Y esto es lo que vemos acá. Yo hay veces que escuchaba cuando me convertí, es que cuando abres la Biblia te da sueño. Y sí lo puedo entender si entendemos que no es valioso. Si no lo valoramos, si no creemos que esta es la palabra de Dios, de verdad, mire, escúcheme. ¿Usted cree que de verdad si Dios nos estuviera hablando, nosotros nos vamos a empezar a cabecear delante de Él? Claro que no, pero como no venimos a la palabra con la reverencia de que es la palabra de Dios, y nada más venimos y cuando queremos leer por leer y no para que nos ministre, para que nos edifique, por supuesto que nos puede dar sueño, pero cuando entendemos que esta es la palabra de Dios, la cosa cambia. Y usted me puede decir, es que yo la leo y no la entiendo. Te entiendo. Yo a veces también estoy ahí, muchas veces. Hay veces que tengo que leer un capítulo 3 veces para decir, oh, como que me hace sentido. Y usted puede decir, ¿y usted que es pastor? No, es que esta es la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces hemos leído un versículo y 3 años más tarde leemos el mismo versículo y decimos, oh, wow, eso estaba en la Biblia? O yo nunca lo había visto así, porque es la palabra de Dios. Pero hay un enemigo que siempre buscará persuadirnos de no creer en la palabra de Dios. Y mire cómo Saulo trató con este asunto. Versículo 9. Dice, Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo, tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude, y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. Al instante, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Y dice el versículo 12, cuando el gobernador vio lo que sucedió, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Cuando Pablo se da cuenta de que este hechicero estaba previniendo de que el gobernador creyera, lo confronta apasionadamente o con coraje o con autoridad, como usted lo quiera ver. Pero amados, yo les quiero decir esto. Nosotros tenemos que tratar este asunto hoy mismo de la misma forma. Porque si usted está aquí, usted está diciendo, bueno, es que yo tengo una Biblia, pero yo no la leo. Si usted está diciendo, bueno, es que yo la leo, pero es que me aburre. No me aburre, pero es que no tengo tiempo.
Nosotros debemos tratar ese asunto con tal autoridad y con tal coraje. Porque si entendemos que la palabra fue dada a nosotros para nuestra bendición, nuestra edificación, ¿quién usted cree entonces que se opone a que nosotros leamos, confiemos, aprendamos de la palabra de Dios? Nosotros tenemos un legado que dejar. Tenemos un legado que dejar. Y el legado no puede ser el hecho de decirle trabaja duro para que seas exitoso. Esfuérzate para que seas exitoso. El legado tiene que ser: estudia, hijo, estudia la palabra de Dios como me ves estudiando la palabra de Dios. Confía en la palabra de Dios como me ves confiando en la palabra de Dios. Porque un día usted y yo no vamos a estar aquí. Pero si hemos dejado ese legado de la palabra en nuestros hijos, sus vidas van a ser completamente diferentes. Porque ellos también han depositado entonces su fe en la palabra de Dios. Es de la palabra de Dios que brota nuestra adoración, nuestra paz, nuestra confianza, nuestro consuelo. Incluso ya para avanzar, vaya al versículo 46. Versículo 46. Les. Cuando usted analiza, por favor lea todo el capítulo en casa, por lo menos lea este capítulo cuando llegue a casa, ¿sí? Pero cuando usted lo lea, usted se va a dar cuenta que a través de todo el capítulo 13, todo lo que Pablo y Bernabé hicieron fue predicar la palabra de Dios. Dice el versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon: es necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes los judíos. Pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para los gentiles a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje, y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Pudiera hablar de eso solamente, de por qué debemos predicar la palabra. De que hay personas que no van a recibir la palabra. Que hay personas que le van a juzgar por usted creer en la palabra. Y aún por hablarles de la palabra. Pero cuando amamos a una persona, lo mejor que podemos hacer es hablarles de la palabra. Insistir en enseñarles la palabra. Pero hay personas que simplemente lo van a rechazar. Y Pablo lo dice aquí. Él dice: fue a ustedes que me mandó el Señor a predicarles, a darle la palabra primero. Pero como ustedes la rechazaron, el Señor ahora nos ha enviado a gente que de verdad tienen sed y hambre de la palabra. Escuche algo, iglesia. Dios no está detrás de nosotros rogándonos: por favor, acéptame. Por favor, confía en mí. Él es Dios con usted y sin usted, conmigo y sin mí. Él sigue siendo Dios. Y por eso vemos de que Pablo no dijo: por favor, conviértanse. No, él les dijo: a ustedes fui enviado para predicarles la palabra. Pero como la han rechazado,
y no se consideran dignos de la vida eterna. ¿Se dieron cuenta de lo que dijo? Como han rechazado la palabra y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora el Señor nos ha enviado a los gentiles. Y cuando ellos llegaron a donde los gentiles dijeron: gracias por la palabra, gracias por venir a hablarnos de la palabra. La palabra es tan importante. Y escúcheme, las personas más duras que usted puede conocer, que usted dice: yo no me atrevo a hablarle a esa persona porque si le hablo de Cristo me va a rechazar, son las personas que más necesidad tienen en su alma de la palabra. Por eso yo le animo a que crea la palabra, a que lea la palabra, confíe en la palabra. No importa lo que usted esté atravesando, confíe en la palabra. Si hay algo que yo siempre estoy insistiendo en esta iglesia es: lea la palabra. Si usted habla con cualquiera de los líderes de café, les va a decir que todo el tiempo le estoy diciendo: lea la palabra. Dios le sabe predicar mejor, más bien el Espíritu Santo, para ser más claro, le sabe predicar mejor por medio de la palabra que cualquier predicador que se pueda parar en una plataforma. Se supone que usted escucha este mensaje y vaya a su casa a corroborar si lo que estoy predicando es verdad. Mira lo que le estoy diciendo. No ponga ni su confianza en mí, póngale en la palabra. Lea la palabra, porque estamos en un tiempo que hay tanto engaño en las redes, tantas cosas que parecen verdad y no lo son, y tantos cristianos creyendo eso porque no han leído, estudiado y creído la palabra. Por eso te animo, no importa en cualquier situación en la que te encuentres. Hay personas que cuando están en una situación difícil quieren llamar a alguien, quieren encontrar solución. La solución, escúchame, la solución está en la palabra. Hace unas semanas atrás, unos meses atrás, yo le hablé de Ezequiel 37 y le hablaba acerca de el valle de los huesos secos, y le decía que, o más bien le leía lo que decía, donde el Señor le pregunta al profeta: ¿vivirán estos huesos? Y el profeta le contesta: Señor soberano, solo tú sabes la respuesta. Mire esto: Señor soberano, solo tú sabes la respuesta. O sea, la respuesta solamente está en ti. Pero cuando ahora el Señor le dijo: profetízale esos huesos, no le dijo: profetízale lo que tú quieras. Le dijo: profetiza a esos huesos y dile: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. La palabra del Señor nos reaviva, reanima, reafirma. La palabra. Y el asunto es este: mire, tenemos que leer la palabra para poder creer la palabra. No es tengo que escuchar más mensajes y más podcasts y más TikTok para creer la palabra. No, tenemos que leer la palabra para creer la palabra. Cuando creemos la palabra, eso nos lleva ahora a confiar en la palabra. Cuando confiamos en la palabra, recibimos convicción por la palabra. Cuando recibimos convicción por la palabra, encontramos fe, vida, esperanza y paz en la palabra.
si esto no le anima a leer la palabra, no sé qué otra cosa le puede animar. Sin embargo, cuando lee la palabra te das cuenta que Dios nunca nos prometió una vida libre de problemas. Hay gente que dice que yo no sé por qué Dios no hizo esto. Dios nunca nos prometió una vida libre de problemas, pero en su palabra nos prometió que siempre estaría con nosotros, que podíamos confiar porque Él venció al mundo. Dios nunca nos prometió que no nos vamos a enfermar, pero en su palabra nos prometió que por sus llagas podemos ser curados. Dios nunca nos prometió que no moriremos, pero en su palabra nos prometió vida eterna para todos los que creen. Por eso te animo, que no importa lo que estés atravesando, lee la palabra. Por favor, lee la palabra. Cree en la palabra más que tu situación. Recibe consuelo a través de su palabra. Y escúchame esto último: no dejes de declarar la palabra. Te voy a contar una situación que le he hablado antes, pero la voy a contar ahora, y incluso en la próxima serie de mensajes que comienza en junio, que trata de la familia, hay un día que voy a hacer este mensaje y voy a hablar de esto desde aquí con mi hijo. Pero yo tengo un hijo que tuvo una batalla de sexualidad. Y un día lo sorprendimos viendo pornografía. Y en ese momento yo me desplomé. Literalmente me desplomé. Cuando lo sorprendí, y luego se van a enterar de todo el meollo, ¿sí? Pero me desplomé. Me dolió el alma. Yo lo abracé. Y él me decía: papi, pégame. Y yo decía: no, esta vez no. Y recuerdo cuando bajé donde mi esposa al primer piso, y ella me dijo, porque eran como las 3 de la mañana, y ella me dijo: ¿qué pasó? Y le dije: mañana hablamos. Me dijo: no, cuéntame ahora. Y le dije, mi esposa salió corriendo y fue a donde mi hijo. Y no le digo: papi, ¿por qué estás haciendo eso? No es lo que te hemos enseñado. No. Mi esposa hizo lo que yo no hice. Comenzó a declarar la palabra sobre él. Y comenzó sobre él abrazándole y diciéndole: tú eres real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Dios te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y mi hijo lloraba y lloraba, y mi esposa seguía declarando y declarando y declarando. Y yo comencé a declarar y a declarar y a declarar. Y quisiera decirles que al otro día todo pasó. No, al otro día seguía la cosa igual. Pero nos aferramos a esa palabra. Seguíamos declarando esa palabra. Y cada vez que mi esposa tenía la oportunidad se lo decía: recuérdate que tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y Dios te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y gracias a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios, al amor de Dios, mi hijo venció esa batalla en su vida. Ningún crédito tenemos nosotros en eso. Eso fue gracias a la palabra, a lo que ya había leído en la palabra, a lo que ya había creído de la palabra. Por eso, amados, tiene que leer la palabra para creer la palabra. Tiene que creer la palabra para confiar en la palabra. Tiene que confiar en la palabra para encontrar paz en la palabra, para poder declarar la palabra. En vez de hablar de divorcio,
Habla sobre tu matrimonio, lo que dice la palabra. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. En vez de hablar de separación, habla lo que dice la palabra. En vez de declarar condenación, declara lo que dice la palabra. Y sigue confiando en la palabra hasta el día que te mueras. La palabra es el mejor tesoro que tenemos en nuestro hogar y en nuestras vidas. En el Salmo 42, para terminar, el salmista dice: como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Día y noche solo me alimento de mis lágrimas, mientras mis enemigos se burlan continuamente de mí, diciendo: ¿dónde está ese Dios tuyo? Escúcheme, no necesitamos enemigos que nos digan eso. Nosotros somos nuestro peor enemigo. Nosotros somos nuestro peor enemigo, más cuando estamos en una situación difícil. Nos llegan estos pensamientos de duda, nos llegan estos pensamientos de miedo, nos llega la desesperación. Cuando no nos estamos llenando de nada, o solamente estamos consumiendo lo que vemos en la televisión y en las redes y en los eventos sociales, y no nos estamos llenando de la palabra, algo va a llegar a nuestra vida que va a hacer lo que estos enemigos estaban haciendo. ¿Dónde está ese Dios tuyo? Pero el salmista sabía dónde estaba la respuesta. ¿Y por qué lo dijo? Porque él mismo decía en el versículo 4: se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. Y sigue en el versículo 5, él diciendo: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti, aún desde el lejano monte de Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar. Oigo el tumulto de los embravecidos mares mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, y todas las noches entono cánticos y oro a Dios, quien me da vida. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí esto, yo me siento como el salmista. Cuando estoy en medio de una situación difícil, dolorosa, complicada, a mí también me llegan los pensamientos. A mí también me agobia el miedo y el temor. Y luego comienzo a confiar en la palabra y me lleno de la palabra. Y luego vengo y paso por lo mismo. Y luego tengo esta batalla entre lo que mi miedo me quiere vender y la situación me quiere presentar y lo que la palabra me promete. Pero mientras más leo la palabra y confío en la palabra, más son los pensamientos que me llevan a creerle a Dios por encima de mi situación. Y de repente vuelvo a resbalar y caer de nuevo en el miedo y el temor y la incertidumbre y la duda. Y vuelvo a la palabra y me llena y me afirma, me consuela y me da paz. Pero si no se llena de la palabra y solamente lo que la gente dice, del consejo de los amigos, de las manitas y estoy orando por ti, y no se llena de la palabra,
imposible que no sintamos angustia y desesperación y depresión. Póngase de pie, por favor. El salmista dice, cada día. Póngame el versículo 8 de nuevo, el Salmo 42. Dice, pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí. ¿Usted quiere sentir eso? Lea cada día su palabra. Cada día. Lea la palabra. Y usted sentirá el amor inagotable del Señor, como se derrama dentro de nosotros, aun cuando estamos en nuestra peor situación. Yo te voy a pedir que ahí cierres tus ojos por un momento. Y yo te voy a pedir que llévale tu dolor al Señor. Pero mira, antes de hacerlo, con tus ojos cerrados, llévale tu carga al Señor, llévale tu dolor al Señor, llévale tu queja al Señor. Y luego que se les pongas, no digas nada. Y verás cómo el Señor tiene esta habilidad de recordarnos una promesa, un versículo, una escritura que contrarresta lo que el diablo está tratando de hacer por medio de esa situación, que nos lleva a la fe, a la esperanza, a la paz, a confiar, porque eso es lo que Dios hace. Si tú estás aquí y no le has entregado tu vida a Cristo, si aún no has puesto tu confianza y tu fe en Cristo, porque usted cree que Dios le trajo aquí este día, o para qué Dios le trajo aquí este día, si no es para revelarle su amor, para revelarle que podemos ser salvos eternamente por su palabra. Así que ahí con los ojos cerrados, si hoy tú quieres entregarle tu vida a Cristo, si hoy tú quieres decirle a Él, yo necesito cambiar mi vida, yo necesito conocerte, ahí donde estás, haz esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida. Me rindo a ti. Sálvame. Te lo suplico. En el nombre de Jesús. Cuánto amor recibimos de Dios a través de su palabra. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros el mensaje del día de hoy. Si sientes en tu corazón el llamado de Dios y deseas comenzar una relación con Él, te invitamos a escribir la palabra Cristo en los comentarios de esta transmisión. No te preocupes si no sabes cómo comenzar. Estaremos contigo en cada paso del proceso. Si has escrito Cristo, celebramos contigo esa decisión. Queremos felicitarte de una manera más personal. Así que alguien de nuestro equipo se pondrá en contacto muy pronto contigo para saludarte y resolver cualquier duda que puedas tener. Además, queremos recordarte la importancia de tus donaciones a través de los diezmos y ofrendas. Con tu apoyo, juntos extendemos el reino de Dios a países y comunidades que tanto lo necesitan. Recuerda que mediante tus contribuciones estamos acercando la buena noticia de salvación a más personas en todo el mundo, para bendecir a uno más, para edificar a uno más, para discipular a uno más, hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Dios los bendiga y nos vemos en nuestra próxima transmisión.